computadora, la voy a poner en grabar. Y les voy a contar un poquito cómo va a ser la mecánica con la que vamos a trabajar. Ahí yo la veo bien. ¿Está todo bien, no es cierto, chicas? Muy bien. Pareciera que sí. Bueno, crucemos los dedos. Buenas Bueno, cualquier tardes. cosa avisaría. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Contentos de que empezar FPA2 y como les dijeron las demás docentes, la materia básicamente tiene una modalidad mixta en esta primera experiencia después del pico de la pandemia y esperemos que no haya otros picos. La modalidad mixta consiste en que los lunes, que siempre hubo trabajos prácticos, y los miércoles teórica, los lunes las actividades de trabajos prácticos son presenciales y los miércoles todas las profesoras damos las teóricas virtuales. Hoy, por excepción, como no se puede hacer un trabajo práctico porque no han visto contenidos teóricos aún, yo empiezo dando de 18 a 20 la primer fracción de teórica. Y la materia siempre se inaugura con las teóricas de reología y textura. Lo que quería comentarles es que la modalidad que a mí me parece adecuada para las teóricas es que yo dé 1 hora y hagamos un intervalo, y cuando hacemos el intervalo de 10 minutos, ustedes pueden preguntar sobre lo visto, porque si no, la clase puede ser que parezca más dinámica si ustedes intervienen permanentemente, pero después no alcanza el tiempo. Por eso tomé esta modalidad. Entonces vamos a tener 2 intervalos en los que vamos a intercambiar sobre las dudas. Y además, esos intervalos me permiten a mí hacer grabaciones parciales de la teórica. O sea, cuando tenemos 4 horas de teórica, yo doy 3 intervalos, digamos. O sea, la idea es grabar la clase en 4 fracciones. Porque si no, tengo problema en colgarlas del campus y tengo que mandarlas a través de Google Drive. Entonces, siempre vamos a tener unos descansos con el objetivo de fraccionar las grabaciones. Por otra parte, les quiero decir que les pido que apaguen las cámaras y que anulen los micrófonos, pero que si ustedes ven que hay un problema, que algo no se ve, no se escucha, que puede pasar, les pido por favor que enciendan el micrófono y me avisen. A ver, alguien que me conteste. ¿Me escucharon hasta ahora y están de acuerdo? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Arrancamos con la teórica. Como la doctora Silvia Flores les explicó, la materia está formada por ciertos módulos, digamos, en los que se abordan distintas agrupaciones de tópicos. Y uno de los tópicos que se aborda en esta materia y que constituye entonces un módulo es el de propiedades físicas y mecánicas de los alimentos, que ustedes pueden haber visto parcialmente en otras materias, pero esos conocimientos los vamos a usar para marchar hacia adelante y avanzar en la aplicación de esos conocimientos que tienen y profundizarlos. Aquí, por ejemplo, como elemento motivador y para iniciar, vemos distintos equipos, estos 3 que están acá, con los que se puede evaluar la reología y textura de alimentos, que son un viscosímetro rotatorio, también vamos a ver viscosímetros capilares de vidrio, un reómetro dinámico y una máquina universal de testeo. El viscosímetro rotatorio caracteriza o sirve para caracterizar alimentos eminentemente fluidos. La máquina universal de testeos, alimentos eminentemente sólidos. ¿Qué quiero decir con eminentemente? Donde prevalece la componente de composición, de comportamiento sólido. Y después tenemos el reómetro dinámico que mediante ensayos oscilatorios que ya vamos a ver, me permite caracterizar en un elemento
su faceta de comportamiento como fluido, o sea, como líquido, lo que haría el viscosímetro rotatorio, y su faceta de comportamiento como sólido, lo que haría la máquina universal de testeo. Entonces me puede cuantificar ambos componentes. Entonces ahora vamos a ver qué importancia tiene ese comportamiento en el marco de los alimentos. Para eso, primero vamos a definir qué es la riología. La riología es una subdisciplina que estudia la deformación y el flujo de la materia. Y ahora entonces vamos a pensar nosotros, cuando tomamos plastilina en nuestras manos y la hundimos con el pulgar, observamos que la plastilina o la masilla se deforma por la fuerza ejercida por el pulgar. Esa es una característica del comportamiento sólido, la capacidad de deformarse de los sólidos. A su vez, existen sólidos que se conocen como ideales, que cuando uno cesa de ejercer una fuerza sobre el sólido, tienen la capacidad de recuperar totalmente su forma original. Los sólidos alimenticios tienen un comportamiento menor o distinto al de los sólidos ideales. Yo los voy a poder deformar y cuando deje de ejercer una fuerza sobre el sólido, se va a poder recuperar, pero parcialmente. A su vez, ¿qué es el flujo de la materia? Bueno, el flujo, el fluir, es una característica del comportamiento líquido de los alimentos. ¿Cómo lo podemos visualizar? Supongamos que en un vaso tenemos una dada cantidad de un alimento líquido, por ejemplo, jugo de naranja. Si ejercemos una fuerza hacia adelante con la mano en el vaso probablemente expulse el líquido que está contenido en él. Y ese líquido se derrame en el piso. Bueno, esa es la característica de los alimentos líquidos. Ellos fluyen y gastan la energía que yo les entregué al hacer un trabajo sobre ellos en extenderse en el piso, o sea, en energía cinética. Entonces acá tenemos ya marcada la diferencia entre los dos tipos de comportamientos que estudia la riología. La riología estudia el flujo y la deformación de la materia. O sea, estudia en los Profe, líquidos. Sí, sí, profe, escucho. perdón, creo que se trabó un minuto y no se escuchó la última parte. Bueno, vuelvo a decirlo. Dijiste lo de flujo y ahí me Claro, quedé. sí, porque ahí los recursos están problemáticos. La riología estudia la deformación y el flujo de la materia. Estos son dos comportamientos que presenta la materia y a nosotros nos interesa la materia alimenticia. ¿Quiénes fluyen? Fluyen aquellos alimentos que tienen comportamiento líquido. ¿Y quiénes se deforman? Se deforman aquellos alimentos que tienen comportamiento sólido. Hay muchos alimentos que tienen una faceta de comportamiento líquido y una faceta de comportamiento sólido y que se llaman viscoelásticos. Más adelante los vamos a ver y también entonces es un caso que se presenta en los alimentos. Se presenta comportamiento líquido, comportamiento sólido y una mezcla de ambos comportamientos. ¿Quedó ahora claro lo que quería decir? Sí, profe, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ya definimos lo que es la riología. Y esta teórica se llama riología y textura de alimentos. ¿Qué es la textura de los alimentos? Bueno, piensen ustedes la importancia que tiene para ustedes como consumidores lo que se llama habitualmente, y llama todo el mundo, no hay que ser tecnólogo alimentario, la textura del alimento. ¿En qué consiste? Bueno, supongamos que yo compré un paquete de papas fritas
y antes de ponérmela en la boca a una de las papas fritas, yo pienso qué características va a tener. Y pienso que indudablemente para que a mí me guste va a tener crocancia, va a ser crocante. Y bueno, entonces la textura está ligado a ese tipo de apreciaciones del consumidor. ¿Y qué involucra la textura? Es un término complejo porque se evalúa con múltiples sentidos. Esto lo agrego yo, no es que está escrito. Por ejemplo, la textura involucra todos los atributos reológicos, o sea, yo toco la papa frita o me la pongo sobre la lengua para empezar a comerla y voy a evaluar si tiene un comportamiento fluido o un comportamiento sólido y cuán sólido es el comportamiento según el esfuerzo que tengo que hacer con los dientes y las mandíbulas. Entonces, la textura es un concepto que involucra todos los atributos reológicos. Primera cosa que me pregunto es, ¿fluye en mi boca? ¿O cuando yo hago incidir en ella los dientes se deforma y rompe? Y estoy ya haciendo una evaluación del comportamiento reológico de ese alimento. Pero también involucra la percepción del consumidor sobre las características estructurales. ¿Por qué? Supongamos que la que compramos es una papa frita de esas onduladas. Momentito que admito a un alumno. Muy bien, esas papas fritas onduladas, que de paso le digo, no son rodajas de papas que las transformé en su dirección, digamos, sino que es un producto extrudado, que es un tema que vamos a ver más adelante. Muy bien, esa papa frita tiene un aspecto ondulado. Entonces yo, cuando la saco de su envase, la miro y ya me preparo para que esté muy rica, muy gustosa, porque tiene la característica geométrica que yo espero. Y más de una vez las papas fritas tienen granitos de sal en su superficie. Entonces yo la miro, veo que tiene la forma adecuada. Veo que la superficie es rugosa porque tiene los granitos de sal. Me la pongo en la lengua y siento con la lengua la rugosidad también. Por lo tanto, la textura no solo involucra los atributos reológicos, o sea, sólido o fluido o una mezcla, sino también estructurales, forma que tiene la pieza de alimento, características de la superficie. Entonces ahora voy a leer todo. Involucra todos los atributos reológicos y estructurales, entendiendo por estructurales geométricos y de superficie, de un alimento, perceptibles por receptores mecánicos y táctiles que están en las manos, están en la boca, y cuando sea apropiado, visuales y auditivos. Visuales porque yo miro el aspecto que tiene y eso condiciona mi apreciación de la textura. Y auditivos porque si es algo muy crocante voy a sentir un ruido característico. Como ustedes ven, es un concepto de muy compleja evaluación y muy difícil de ser imitado con algún equipo que uno pueda tener en el laboratorio que simule esta percepción tan compleja que realiza el consumidor, el ser humano. Más sencillo es poder apreciar con un equipo el comportamiento reológico, por ejemplo, con los equipos que vimos en la primer transparencia. Y aquí hay un diagrama del modo en que se hace la evaluación de la textura. Mi alimento está constituido por una serie de moléculas, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, etc. Estos se organizan de una determinada manera generando una dada estructura microscópica. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando yo hago una torta, puedo poner los mismos ingredientes y batir más o menos la torta y entonces va a tener una estructura microscópica más porosa, si bato más porque ocluyo más aire,
y menos porosa si novato ocluyendo mucho aire. Quiere decir que las mismas moléculas pueden dar distintos tipos de estructura microscópica. Los componentes del alimento y la estructura que adquieran según el procedimiento que yo utilicé para generarlo o según la fruta, verdura que compré y que es un producto de la naturaleza, dan lugar a un comportamiento reológico, que quiere decir determinarán si se deforma el alimento, si fluye o si fluye y se deforma. Eso es la reología, alimentada por las moléculas y alimentada por la estructura microscópica. Pero para la apreciación de la textura influye cuál es la reología del material que constituye el alimento, pero también ocurren una serie de cambios y se perciben una serie de sensaciones ligadas a las características con que se consumen los alimentos. Hay un mezclado con saliva en la boca. Eso puede dar lugar a reacciones endotérmicas o exotérmicas, que es esto que dice acá, sensaciones térmicas al disolverse en la saliva, que tiene una base acuosa, efectos auditivos, como es la crocancia que les contaba antes, y muchos otros más que ya hemos mencionado aquí, van a dar lugar a la apreciación de la textura del alimento. Bueno, ¿y para qué me sirve a mí la reología? Bueno, me sirve, por ejemplo, el conocer el comportamiento reológico de los alimentos, sean líquidos, sean sólidos o sean viscoelásticos. Me sirve para poder hacer un desarrollo de un producto novedoso. Vamos a un ejemplo sencillo. Supongamos que una empresa está produciendo un dulce de leche convencional, pero decide producir un dulce de leche para diabéticos con menos azúcar o para personas con problemas en el metabolismo lipídico con menos lípidos. En rigor, el metabolismo del azúcar y el de los lípidos se influyen uno al otro. Entonces puede ser que yo quiera desarrollar un producto que no afecte el metabolismo de los azúcares y el metabolismo lipídico, para lo cual voy a bajar respecto al dulce de leche estándar la cantidad de azúcares y la cantidad de lípidos presentes. Para ello voy a tener que usar edulcorante. Se volvió a cortar. Profe, perdón, se volvió a cortar. Comprendo. Ahora que estábamos hablando de desarrollo de producto. Sí, sí. Bueno, entonces avanzamos en eso. Ustedes avísenme así cada vez porque es un día fatal. Bueno, entonces, cuando uno va a desarrollar un producto, es muy útil tener un estándar del producto estándar justamente. O sea, saber cuál es el comportamiento reológico del producto estándar. Si yo conozco el comportamiento reológico del producto estándar, cuando cambie la formulación bajando los azúcares y bajando los lípidos, voy a saber cuánto tengo que agregar de los espesantes correspondientes para poder recuperar la característica de consistencia del producto estándar. O sea, que el conocer la reología del producto estándar me permite saber la meta que tengo que alcanzar desde el punto de vista de la consistencia en este dulce de leche alternativo, con menos glúcidos y menos lípidos. Entonces, es importante lo que vamos a aprender porque es de utilidad en la investigación y en la industria. Desde ya en la industria también hacen investigación, pero una investigación en general más dirigida más directamente al empleo en los procesos y formulaciones involucrados en esa empresa. Entonces, saber reología me permite conocer estándares de productos
habitualmente desarrollados por la empresa, y en el caso de desarrollar productos alternativos, saber cuál es la meta para alcanzar desde el punto de vista de consistencia. Desde ya, desde el punto de vista de gusto, si yo bajo los glúcidos, voy a tener que suplementar el producto. Por suplementar quiero decir agregar edulcorantes, pero el objeto de esta clase es el estudio de la viscosidad y deformación, perdón, del flujo y deformación de los alimentos, y yo me estoy focalizando en eso. También sirve conocer reología para tener un portfolio de sustancias que puedan contribuir a otorgarle consistencia al alimento. ¿Cuál es la utilidad de eso? Bueno, yo siempre en estos casos doy un ejemplo bien concreto. En los años 90 había una paridad dólar-peso. Un peso era un dólar. La goma sántica se importa y se usa muchísimo para espesar la fase continua de una emulsión aceite en agua. Por ejemplo, en las mayonesas. ¿Qué pasó en ese momento? Como la paridad peso-dólar dejó de ser 1:1, la importación de goma sántica involucraba un gasto muy grande que iba a encarecer el producto. Yo se los explico con mayonesa, pero puede haber otros aderezos y otros alimentos en los que pasó lo mismo. En ese momento la industria decidió reemplazar como espesante de la fase continua de la emulsión a la goma sántica y reemplazarla por almidones modificados. Por suerte, en el país había un estudio bastante profundo con un portfolio de distintos almidones modificados que se fabricaban en el propio país, y se pudo probar muchos de ellos, los que tenían un comportamiento semejante a la goma sántica, para ver cuál era el mejor para reemplazar la goma sántica, aunque fuese parcialmente. Entonces ya vimos dos utilidades de los estudios reológicos: el desarrollo de nuevos productos, el tener un portafolio lleno de herramientas, que en este caso son los almidones modificados, para que si nos falta un aditivo espesante, tengamos otro para reemplazarlo. Y para eso no solo hubo que generar almidones modificados, sino que hubo que caracterizarlos para ver cuál era su comportamiento reológico, y en el momento en que se necesitaron, enseguida se pudo elegir uno de ellos para reemplazar a la goma sántica. Tercera utilidad de conocer reología. Cuando yo hago un desarrollo de proceso, muchas veces tengo que decidir en la planta qué tipo de caño se va a usar, muy rugosos, poco rugosos, de qué diámetro, qué espesor de pared, qué bombas voy a usar, qué válvulas voy a usar. Y entonces, para todo eso, es muy importante saber cuál es el alimento que se va a bombear de una parte a otra de la planta. Supónganse que uno desarrolla un aderezo en una parte de la planta y lo bombea a través de caños a otra parte de la planta para envasarlo, donde está la sección de envasado. Evidentemente, y enseguida lo vamos a ver, existen fluidos que cuando sufren mucha fricción bajan su viscosidad. Entonces, al bombear de una parte a otra de la planta, si uno estuviera trabajando con uno de estos fluidos, vamos a volver sobre este tema cuando veamos ese tipo de fluidos, yo fabricaría con una cierta viscosidad mi producto, con una cierta consistencia, pero cuando esté es bombeado a la zona de envasado, a lo mejor llegaría con menor consistencia, y a lo mejor eso podría ser un problema. Entonces yo tengo que saber el comportamiento reológico de mi alimento para, en torno a eso, hacer todo el diseño de movimiento de materiales de una parte a otra de la planta. Y por ejemplo,
Si el bombeo bajara la viscosidad, la consistencia mucho del alimento, a lo mejor yo tendría que pensar en desarrollarlo con más consistencia para que esa bajada hasta la zona de envasado no afectara las características finales del producto. Entonces ya tenemos 3 problemas en la industria y en la investigación que justifican que uno aprenda y entienda en qué consiste la reología de los alimentos y sepa caracterizarlos. Y finalmente, otra aplicación de la reología es tratar de comprender cómo evalúa el producto el consumidor en relación a la textura, cómo influye en ella el comportamiento reológico del alimento. O sea, si bien es muy difícil evaluar la textura como lo hace un consumidor, porque es una evaluación muy compleja la que hace el ser humano, si yo tengo idea de cómo es la reología del producto, eso me puede orientar como para acercarme a si la textura de ese producto va a ser adecuada o no para el consumidor. Y esto lo vamos a ver también en la teórica. Justamente en esta parte 1 aprendemos un test que se llama el análisis por perfil de textura, que nos permite acercarnos muy bien a la textura a través del conocimiento de la reología del alimento. Bueno, esta transparencia tiene como objeto mostrarles a ustedes que no se les está enseñando algo que no es de utilidad, sino que es una de las herramientas que uno siempre debe llevar en su mochila, este conocimiento, porque sirve en todo tipo de industrias alimenticias. Bueno, para empezar vamos a estudiar el comportamiento fluido de los alimentos, lo que uno conoce como líquidos. Supongamos que nosotros tenemos una caja, es un cubo, a la que le hemos dejado nada más que la cara superior y la cara inferior con fines didácticos para que ustedes puedan ver lo que pasa aquí adentro. Evidentemente es una caja exclusivamente didáctica, pero no real, porque aquí adentro tenemos un líquido. Y para estar contenido, evidentemente necesitamos todas las caras laterales. Pero las estamos sacando para que ustedes observen qué es lo que pasa. Esto ya ustedes, por lo menos muchos, lo vieron con la doctora Tolaba. Entonces nosotros lo vamos a repasar, vamos a unificar la nomenclatura y vamos a avanzar. O sea, vamos a dar un Profe, se paso silenció de más. vuelta. ¿Se cortó? Perdón, ¿se cortó? Sí. Sí, se cortó. Bueno, creo que lo que dije es que ustedes parcialmente vieron esto con la doctora Tolaba y que yo voy a profundizar el tema y homogeneizar la nomenclatura que vamos a usar en la clase. ¿Ahora me escucharon? Sí. Bueno, muy bien. Entonces tenemos la tapa y la base de la caja. En su interior, un líquido. Yo a la cara superior le aplico una fuerza. Esa fuerza determina que se genere una velocidad. Una fuerza aplicada determina que se genere una velocidad sobre la tapa que empieza a moverse hacia la derecha. La base, en cambio, permanece quieta porque no le estoy aplicando ninguna fuerza. Ustedes me pueden decir, bueno, pero seguro un poco se va a mover porque se va transmitiendo el movimiento de arriba hacia abajo. Pero bueno, esta es una explicación a los fines didácticos y vamos a suponer que la base no se mueve. Luego, el líquido contenido, supongamos que es agua, el que está cerca de la base no se va a mover porque está en contacto con la base que está quieta, y las capas de líquido acá arriba se van a mover, la de más arriba a la misma velocidad que la tapa, y va a haber así todo un gradiente de velocidades de movimiento de las capas, desde las velocidades más bajas aquí abajo hasta las velocidades más altas acá arriba.
Entonces vamos a poder definir un ángulo, el ángulo alfa que tenemos acá. ¿Cómo surge este ángulo alfa? El ángulo alfa surge del desplazamiento en el sentido de las X que sufrió la tapa y muchas capas de líquido. Ese desplazamiento lo vamos a llamar diferencial de X, o sea, el desplazamiento, la derivada, el diferencial, como ustedes le quieran a decir, o un delta, si lo van a llevar a un aspecto más macroscópico. Hay un corrimiento de la tapa y de las capas de líquido que se mueven, salvo la inferior que no se mueve. Muy bien, entonces hay un diferencial de X de desplazamiento que va variando ese diferencial de X en función de la coordenada Y. Es mayor el desplazamiento acá arriba y es menor el desplazamiento acá abajo. Entonces hay una variación de X que es distinta a la variación en función de la posición que tiene la capa que yo estudio. Por eso se dice dx a dy. La diferencia de altura total en el sentido de la psi entre tapa y base es d, pero según la distancia desde la tapa va cambiando el movimiento en el sentido de las X y por lo tanto va variando según la posición de la coordenada Y en que me encuentro. Dx a dy. Pero dx a dy es la tangente del ángulo alfa. En trigonometría ya aprendimos que si el ángulo es muy pequeño, su tangente es aproximadamente igual al ángulo en sí, en radianes. Entonces, podemos decir que el diferencial de X, que varía según Y, se puede expresar como el gradiente de X a dy. Y eso es dx sobre dy es la tangente del ángulo alfa. Esto es la hipotenusa y estos son los dos catetos, ¿no es cierto? Y a su vez la tangente de alfa es aproximadamente el ángulo alfa si alfa es muy pequeño, porque en ese caso prácticamente se igualan su tangente con el valor del ángulo. Bueno, planteado esto así, si yo ahora derivo este ángulo en el tiempo, ¿por qué lo derivo en el tiempo? Porque fíjense ustedes que yo aplico una fuerza. Enseguida vamos a explicar qué es este tau. Yo aplico una fuerza y se adquiere una velocidad. Pero si sigo aplicando la fuerza permanentemente, no ceso en aplicar la fuerza, esa velocidad cada vez se incrementa más. Primero es v, después es v más diferencial de v, después es v más 2 diferencial de v, y así sucesivamente. O sea, mientras yo aplico la fuerza, la velocidad se va incrementando con el tiempo. Por lo tanto, el ángulo alfa va variando con el tiempo. Por eso yo hago diferencial de alfa respecto al tiempo. Pero alfa, ¿qué es? Dx a dy. Entonces pongo dx a dy y lo derivo respecto a t y reordeno. O sea, acá lo que he hecho es hacer el diferencial de alfa, reemplazar alfa por dx a dy, y como el diferencial de alfa respecto al tiempo, puedo reordenar ese dx a dy sobre de tiempo. Y al reordenarlo, puedo reordenarlo así. ¿Cómo varía x con el tiempo dividido la distancia y? La variación de x con el tiempo es un diferencial de velocidad respecto a y. Y a eso se lo denomina, primero, se lo simboliza como gamma punto. Más adelante voy a explicar qué es el punto. Por ahora les adelanto que quiere decir la derivada primera de gamma. Muy bien, vamos de nuevo. Dx a dy es la tangente de alfa. Si alfa es muy pequeño, su tangente es aproximadamente igual al ángulo en sí. Si yo derivo este ángulo con respecto al tiempo, porque continúo aplicando la velocidad y por lo tanto el ángulo alfa va variando con el tiempo,
d alfa a d tiempo es dx a dy sobre el tiempo. Reordeno y me queda dx a dt sobre diferencial de y. Dx a dt es la velocidad, cómo varía la distancia con el tiempo, eso es un diferencial de velocidad respecto a dy. Y a esto se lo simboliza gamma punto y se lo denomina velocidad de deformación. Esto es la velocidad de deformación. Hay gente que también lo llama velocidad de corte o lo llama velocidad de cizalla. El hecho desde ya es velocidad de deformación. Pero ¿por qué le dicen velocidad de corte o velocidad de cizalla? Primero, porque la fuerza es aplicada en el mismo sentido del área de esta cara. O sea, no es aplicada perpendicularmente a la cara, es aplicada paralelamente a la cara. Entonces se dice que una fuerza aplicada de esa manera determina que haya una cizalla o que haya un corte entre las distintas capas de líquido o entre la tapa y las primeras capas de líquido y entre las capas de líquido y la segunda tapa. Pero digan que esta está en reposo, ¿no es cierto? Vamos a avanzar un poquito más y repasamos. Acá tenemos el mismo gráfico que me muestra que al transcurrir el tiempo yo voy a pasar de velocidad a velocidad más el diferencial de velocidad. Acá me dicen que la velocidad de la deformación se simboliza como gamma punto. Y también me dicen, a ver dónde lo tengo, no, si no volvemos para atrás. Y acá yo lo que quería decirles, dado que no está escrito, que este símbolo tau es el cociente entre la fuerza aplicada y el área en la que se aplica. El área es esta, lado por lado. Lado al cuadrado si es un panel, si es un cubo, ¿no es cierto? Si es un paralelepípedo, habrá que tomar las dos dimensiones principales de esta cara y multiplicarlos. Nos va a dar un área. Yo aplico una fuerza. El tau es la fuerza que aplico sobre este área, que es donde la aplico. Entonces, sigamos un poquito. La velocidad de deformación es gamma punto. ¿Y qué es el gamma punto? El gamma punto está representando este perfil de velocidades que se genera. Fíjense, si volvemos para atrás, cómo se definió el gamma punto, cómo varía la velocidad con el eje Y, cómo varía la velocidad con el eje Y. O sea, me está de alguna manera, perdón, nuevamente se cortó. Voy a repetirlo. El gamma punto describe el perfil de velocidades. Me dice cómo varía la velocidad con la coordenada Y. Me dice, la velocidad a esta altura de Y toma este valor, a esta, a esta, a esta, y acá está en reposo. Entonces, el perfil de velocidades lo que hace es definirme el gamma punto, o lo que es lo mismo, la velocidad de deformación me describe el perfil de velocidades. Y tau, ¿qué expresa? Expresa la fuerza aplicada dividido el área en la cual es aplicada. Muy bien. Y ahora llegamos al primer comportamiento que presentan los fluidos, que es el comportamiento newtoniano. Los fluidos newtonianos cumplen la ley de Newton. ¿Qué significa que cumplen la ley de Newton? Que la fuerza por unidad de área aplicada se expresa en una velocidad de deformación, o sea, en un perfil de velocidades, siendo la proporcionalidad entre la fuerza por unidad de área aplicada y la velocidad de deformación adquirida por el fluido, la viscosidad dinámica del fluido. Este símbolo eta, lo usamos para expresar
la velocidad dinámica del fluido que queremos caracterizar. Por lo tanto, cuando yo aplico una fuerza por unidad de área en un fluido newtoniano, puedo calcular cuál es el perfil de velocidades que va a adquirir si conozco la viscosidad de ese fluido. La viscosidad dinámica de un fluido newtoniano es constante en tanto y en cuanto la temperatura del fluido permanezca constante. Por ejemplo, para el agua es 1 centipoise la viscosidad dinámica. Enseguida vamos a entender las unidades correspondientes. Entonces, en esta primera parte de la clase definimos qué es tau, que es la fuerza por unidad de área y que se suele llamar esfuerzo de corte o esfuerzo de cizalla. También definimos gamma punto, que es la velocidad de deformación, que tiene que ver con el perfil de velocidades que se genera cuando yo aplico una cierta fuerza por unidad de área, o lo que es lo mismo, un esfuerzo de corte o un esfuerzo de cizalla. Para entenderlo, nada mejor que ver la ecuación constitutiva de los fluidos newtonianos, que me dice que la fuerza por unidad de área aplicada genera una velocidad de deformación que es proporcional a la viscosidad del fluido. Entonces yo les digo, si yo a dos fluidos distintos les aplico el mismo tau, o sea, tengo el fluido A, limpio todo y después pongo el fluido B aquí y mido en ambos casos, aplicando el mismo tau, cuál es la velocidad de deformación adquirida, cómo es el perfil de velocidades. Bueno, cuando la viscosidad sea más grande, el perfil de velocidades va a ser más chico, porque la productoria de eta por gamma punto me tiene que dar tau. Si tau es el mismo para el fluido A y para el fluido B, porque a los dos les aplico la misma fuerza por unidad de área, ¿quién me va a condicionar el perfil de velocidades? La viscosidad del fluido A y la viscosidad del fluido B. Si la viscosidad del fluido A es más grande, para que la productoria me dé tau, gamma punto tiene que ser más chico. ¿Entienden esta idea? Sí, sí, lo entiendo. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a los fluidos newtonianos. Vamos a ver ahora que, sin embargo, hay muy pocos fluidos newtonianos en el campo de los alimentos. Tenemos al agua, que como comentamos recién tiene 1 centipoise de viscosidad. Tenemos los jugos de fruta despectinizados. Tenemos, por ejemplo, la leche descremada. Y tenemos las soluciones de azúcares en agua muy diluidas. ¿Qué conclusión sacan ustedes de estos 4 ejemplos que les di y en los que prácticamente se agotan los alimentos con comportamiento newtoniano? ¿Qué característica tiene que tener un fluido para tener un comportamiento newtoniano? A ver, alguien que conteste. Si no, lo digo yo, no hay ningún problema. No. Bueno, muy bien. La característica que tiene que tener un alimento fluido para tener comportamiento newtoniano es tener pocas macromoléculas. O sea, si es un jugo de fruta, tiene que estar despectinizado, o sea, le tengo que haber sacado las pectinas, que es un polisacárido de pared que le da las características reológicas que tienen los jugos frutales. Si es una leche, la tengo que descremar, o sea, tengo que bajarle el tenor lipídico. Ya tenemos 2 casos, hidratos de carbón o polisacáridos y lípidos que los tengo que bajar en cantidad para llegar a un comportamiento newtoniano. Luego el agua, que no tiene en su seno, es agua, no tiene polisacáridos. Y después dijimos soluciones azucaradas pero muy diluidas. O sea que en el caso de los azúcares tengo que tener muy poca concentración de los mismos. Bueno, antes de movernos a no newtonianos,
vamos a ver algo que dice acá. ¿Cuáles son las unidades de viscosidad? Son las unidades de tau dividido las unidades de gamma punto, porque yo despejo la viscosidad de aquí, tau, sobre gamma punto. Entonces tiene unidades. El tau es fuerza dividido área, entonces es newton sobre metro cuadrado. Y el gamma punto que pasa aquí abajo tiene unidades de segundos a la -1, o sea que arriba pasa como segundos. Por lo tanto, las unidades de viscosidad son newton por segundo sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es pascal. Y acá va el segundo. Estoy con el sistema SI de unidades. Quiere decir que las unidades de viscosidad son pascal por segundo. Un pascal por segundo es lo mismo que 1000 milipascales. Milipascal es un submúltiplo. Entonces, un pascal es 1000 milipascales por segundo. Bueno, justamente milipascales por segundo es lo que históricamente se usaba como unidad para hablar de cuál es la viscosidad del agua a un centipois. Milipascal por segundo es centipois. Entonces, un pascal por segundo son 1000 milipascales por segundo, o lo que es lo mismo, 1000 centipois. Acá está definido el centipois, que es como históricamente uno ve descriptas con esa unidad. La viscosidad es lo mismo que milipascales por segundo. Bueno, entonces los tipos de fluidos son newtonianos y no newtonianos. Tenemos básicamente esos dos tipos. Dentro de los no newtonianos tenemos los independientes del tiempo y los dependientes del tiempo. Los vamos a ir viendo de a poco. Los fluidos newtonianos cumplen con la ley de Newton, que dice que tau es igual a la viscosidad dinámica por gamma punto. Gamma punto tiene unidades de segundos a la -1, tau tiene unidades de newton sobre metro cuadrado, de lo cual la viscosidad tiene unidades de pascal por segundo. Muy bien. Si yo tengo esta ecuación es la representación de una recta, porque dijimos que eta era constante fijada a la temperatura. Entonces, si yo fijo la temperatura en 25 grados y dibujo tau versus gamma punto, obtengo, y el fluido es newtoniano, obtengo una recta cuya pendiente es eta. Y a su vez dijimos que la viscosidad es constante, de lo cual si dibujo para los newtonianos eta versus gamma punto, acá espérense que tengo algo en el chat. Bueno, supongo que es lo mismo que me dijeron, se cortó el audio. ¿Se cortó de nuevo? Sí, sí, sí. Bueno, vamos de nuevo, nos va a llevar todo el doble. Va a convenir que sea presencial la clase. A ver. Entonces, el fluido newtoniano, cuando tengo tau es igual a eta por gamma punto, la representación de tau versus gamma punto es una recta, cuya pendiente justamente es eta. Si en cambio lo que grafico es el comportamiento del fluido newtoniano, pero como viscosidad versus gamma punto, ¿qué pasa? La viscosidad es constante para todos los gamma punto, entonces es una horizontal. O sea, los fluidos newtonianos tienen una representación de tau versus gamma punto rectilínea, con una recta que parte del origen de coordenadas y que tiene una pendiente eta. En cambio, cuando represento la ley de Newton, pero desde otro punto de vista, graficando eta versus gamma punto, tengo una recta horizontal, porque la viscosidad fijada a la temperatura es constante. Quiere decir que estos dos gráficos son hechos a temperatura constante cualesquiera. La tengo que fijar en algún valor determinado para obtener estas representaciones. Ejemplos de fluidos newtonianos, y están los que justamente les nombré yo antes para que les queden escritos. Bueno, ahora vamos a ver los fluidos no newtonianos independientes del tiempo y vamos a definir el concepto de viscosidad aparente. Y de paso les digo
que no tengo problema en que me interrumpan, ni me enojo, ni nada, si se corta el audio. Por favor, díganmelo. Muy bien. Vamos a ver entonces comportamiento de fluidos no newtonianos independientes del tiempo. El fluido newtoniano acá está representado. La viscosidad aparente versus el gamma punto es constante a una dada temperatura. Y acá aparecen dos fluidos no newtonianos independientes del tiempo. El pseudoplástico, que la característica que tiene es que fijada la temperatura constante, su viscosidad baja a medida que aumenta el gamma punto, o sea, a medida que aumenta el perfil de velocidades de deformación. Y el dilatante, que presenta este comportamiento. Fijada la temperatura, su viscosidad aumenta cuando aumenta el gamma punto. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el caso de los pseudoplásticos, a que está ocurriendo un cambio estructural a medida que aumenta el gamma punto, y ese cambio estructural determina que la viscosidad baje, y aquí porque aumenta, porque está ocurriendo otro tipo de cambio estructural, y eso determina que la viscosidad suba. Ahora lo explicamos mejor. Fluidos pseudoplásticos. Los fluidos pseudoplásticos entonces tienen la característica de que si yo grafico su tau, fuerza por unidad de área, versus su gamma punto, que es la velocidad de deformación, ya no se obtiene una recta como en el newtoniano, sino que se obtiene una curva con este tipo de curvatura. A su vez, si yo me fijo qué pasa con la viscosidad, y acá les hago una marca, lo característico de los fluidos pseudoplásticos es que haya una baja de la viscosidad al aumentar el gamma punto. No siempre se observan estas dos regiones que ya vamos a explicar en los pseudoplásticos, a veces por limitaciones del equipo con el que uno trabaja, que es una zona asintótica horizontal para bajos gamma punto y una zona asintótica horizontal para altos gamma puntos. Vamos a explicarlo ahora con más profundidad. Para descansar un segundito, vamos a los ejemplos de pseudoplástico. Tenemos los jugos frutales con todas sus pectinas, las soluciones azucaradas con alta concentración de azúcares, la leche entera y los aderezos, el ketchup, la salsa de tomate, la mayonesa, la mostaza. Todos esos fluidos presentan comportamiento pseudoplástico. Volvamos ahora a las matemáticas. ¿Con qué modelo matemático se puede ajustar este tipo de comportamiento cuando uno quiere describir matemáticamente tau versus gamma punto? Bueno, está el modelo de la potencia o modelo de Ostwald, que me dice que tau es igual a K, que se denomina consistencia, por gamma punto, velocidad de deformación, elevado al superíndice n. Esta es la fórmula más habitualmente usada para ajustar datos reológicos de fluidos que presentan este tipo de curvatura en tau versus gamma punto. Para que esta ecuación sea adecuada para describir este comportamiento, el exponente tiene que ser menor a 1. O sea, arranca desde un valor muy chico cercano a 0 hasta 0,9899. No puede ser 1, tiene que ser menor que 1. ¿Qué es lo que pasa? Este modelo no ajusta todos los datos, el comportamiento tau versus gamma punto de todos los fluidos pseudoplásticos. Hay veces que no ajusta adecuadamente. En ese caso hay otro modelo que se puede probar que dice que tau, la fuerza por unidad de área, versus el gamma punto, se puede ajustar con
este modelo matemático. Tau es A por arco del seno hiperbólico de gamma punto dividido B. O sea, el arco cuyo seno hiperbólico vale el gamma punto sobre B. Yo tengo tau y tengo gamma punto y en el ajuste despejo B y despejo A, que son los parámetros de ajuste. En el caso del modelo de la potencia o de Ostwald, tau es K por gamma punto a la N y los parámetros de ajuste son K y N. Enseguida vamos a ver qué sentido físico-químico tienen. Y si ninguno de estos dos modelos, que ambos son a dos parámetros, K y N en este caso, A y B en este caso, hay que pasar al modelo de Ellis, que dice que gamma punto es A por tau más B por tau a la alfa, donde alfa tiene que ser mayor que 1 para ajustar este tipo de datos que dan esta curva. El modelo de Ellis, la característica que tiene es que el ajuste se hace con 3 parámetros, porque ninguno de los modelos de 2 parámetros me ajustó bien. Tengo que pasar al modelo de Ellis que tiene 3 parámetros de ajuste, A, B y alfa. Bueno, voy a seguir un poquito más y enseguida voy a volver. Nosotros entonces sabemos que cuando un fluido es pseudoplástico, no funciona para el ajuste de los datos de tau y gamma punto la ecuación de Newton, que dice que tau es igual a la viscosidad por gamma punto. ¿Y por qué no funciona esa ecuación? Porque si esa ecuación funcionara, el fluido que estoy analizando me tendría que dar una recta que parte del origen y que cumple la ley de Newton. Pero yo no tengo ahora este comportamiento. Estoy en un pseudoplástico y tengo una curva. Entonces, ¿qué me está diciendo esa curva? Esa curva me está diciendo que si yo punto a punto trazo una tangente y calculo la pendiente de esa tangente, veo que la pendiente de esa tangente va bajando a medida que aumenta el gamma punto, va bajando. Y la pendiente de la tangente en cada punto es justamente la viscosidad, que va bajando. Es un fluido pseudoplástico. A medida que aumenta el gamma punto, la viscosidad va bajando. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar estas fórmulas que yo puse aquí. Por un lado, voy a aplicar la ecuación de Ostwald, que es la de elección, la que se prefiere en general para probar primero, para los fluidos pseudoplásticos. Fíjense, tau, olvidémonos un momentito de esto. Si no se escucha, esperamos un momentito y volvemos. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora Muy sí. bien, muy bien. Tau es la viscosidad aparente por gamma punto, puse yo acá. Momentáneamente olvidémonos de esto y vamos a la ecuación de Ostwald, que es la que está acá. Tau es K por gamma punto a la N. Muy bien. Tau es igual a K por gamma punto a la N. Perdónenme que acá hay 2 puntos, no lo vi y volví a ponerlo al punto. Es gamma punto a la N. Pero a su vez, tau, yo lo puedo expresar como en la ecuación de Newton, que dice que, que tau es la viscosidad por el gamma punto, pero no una viscosidad única para todo el rango de gamma punto, sino lo que se llama una viscosidad aparente que depende del gamma punto en que lo esté calculando. Fíjense ustedes, yo me paro acá. Me interesa este gamma punto. Muy bien. Trazo una vertical, me paro acá, saco la tangente, calculo su pendiente y digo, para este gamma punto, la viscosidad es esta que está acá. O lo que es lo mismo, para este gamma punto, la viscosidad es esta que está acá. Eso es lo que estoy diciendo en esta ecuación. Estoy diciendo, para este gamma punto, la viscosidad es esta. Y me tomo la licencia de expresar tau versus gamma punto como si fuera un newtoniano, mejor dicho, con la ley de Newton, pero con la salvedad de que no pongo esa viscosidad única
que tienen los fluidos a una dada temperatura gracias a su comportamiento newtoniano, sino que pongo una viscosidad aparente que es función de gamma punto. Pongo la viscosidad aparente para este gamma punto. Una vez que yo hice estas igualdades, digo tau cumple la ley de Oswald y además la expreso como la viscosidad aparente que depende del gamma punto por ese gamma punto. Una vez que yo hago esto, puedo hacer un despeje que es muy útil, que es despejar la consistencia de acá, de estos dos términos de la igualdad. Despejo K y me queda que, o al revés, despejo la viscosidad aparente y me queda que la viscosidad aparente es K por gamma punto a la N y paso esto dividiendo por gamma punto, de lo cual me da gamma punto a la N menos 1. Quiere decir que yo hice esta igualdad para explicarles a ustedes la vinculación entre K y la viscosidad aparente. La viscosidad aparente de los pseudoplásticos es la consistencia de la ley de Oswald o ley de la potencia por el gamma punto al que se calculó esa viscosidad aparente elevado a la N menos 1. Esto nos permite ver que hay una vinculación entre la consistencia K de la ecuación y la viscosidad aparente a ese gamma punto. Y le da un significado físico-químico a esta constante. Esta constante, que la llamamos consistencia, no es un parámetro de ajuste arbitrario, sino que es justamente un parámetro que tiene que ver con la viscosidad aparente del fluido a cada gamma punto. Eso le da un sentido físico-químico a ese parámetro de ajuste que es la consistencia. ¿Y qué es el N que viene acá? El N que viene acá lo que me expresa es cuán cerca o lejos está del comportamiento newtoniano este comportamiento pseudoplástico. Dijimos que N es menor que 1. Si vale 0,98, es prácticamente comportamiento newtoniano, porque fíjense, si yo acá en vez de 0,98 pusiera 1, pongo acá 1. Tengo tau, ese es K por gamma punto a la 1. Este K vendría a ser la viscosidad, entonces, si estoy teniendo un comportamiento newtoniano, si es 1. Pero tiene que ser menor que 1. 0,99, 0,98, hasta llegar a valores muy bajos como 0,10, por ejemplo. Entonces, el valor de N me da una medida del alejamiento del comportamiento de mi fluido pseudoplástico con respecto al comportamiento newtoniano que yo con este fluido no tengo. ¿Para qué hice esto? Para mostrarles a ustedes que los dos parámetros de la ley de la potencia de Oswald guardan relación con aspectos físico-químicos del comportamiento de mi fluido. K, que es la consistencia, está vinculado con la viscosidad aparente. Y N está vinculado con el grado de pseudoplasticidad. Si N fuera 1, yo tendría un newtoniano y no un pseudoplástico. Si tengo 0,99, 0,98, 0,97 y se va alejando, sigo teniendo un fuerte comportamiento pseudoplástico. Pero si N es 0,10, tengo todavía, dije mal, si tengo 0,99, 0,98, 0,97, tengo un comportamiento pseudoplástico, pero que se va acercando al 1 de los newtonianos. En cambio, si N es 0,10, estoy muy alejada del comportamiento newtoniano. Entonces, ambos parámetros tienen un sentido físico-químico. En cambio, en la ecuación de Eyring, A y B, y en la ecuación de Ellis, A, B y alfa, y de paso digo que este A no es el de Eyring y este B no es el de Eyring, se llaman A y B, pero son otros parámetros. Entonces en Ellis A, B y alfa tampoco tienen sentido físico-químico. Entonces, en general, cuando uno observa un comportamiento pseudoplástico, lo primero que prueba es este modelo, porque es un modelo que me da más elementos acerca del comportamiento del fluido. Cuanto más pequeño sea N, más pseudoplástico.
cuanto más grande sea A, más viscosidad aparente. Entonces ya per se esos parámetros me ubican en las características de mi fluido. Bueno, entonces vamos a ver qué quiere decir que un fluido tenga comportamiento pseudoplástico. Bueno, en general, miremos este esquema que está acá abajo, se supone que cuando un líquido está en reposo puede tener distintas características estructurales. Su estructura puede estar constituida por una serie de bastones que están dispuestos en suspensión en un plasma que puede ser agua, por ejemplo. Es muy común, por ejemplo, cuando uno tiene una suspensión de goma sántica en agua, tener una serie de bastones que se pueden observar al microscopio en un fluido que es el plasma acuoso de mi alimento. Puede ser que tenga esta estructura mi fluido alimenticio, en general se representa así a las proteínas, como especies de ovillos. Puede ser que sea una emulsión, mi fluido pseudoplástico, por ejemplo acá se ven gotitas de aceite esféricas en el aceite, en la fase de aceite en la fase acuosa continua, o pueden ser que sean cúmulos de moléculas. Muy bien. Cuando yo le aplico una fuerza a la caja, vamos a ver la caja de nuevo. Cuando yo aplico una fuerza sobre la caja, el fluido contenido, que puede ser cualquiera de esos 4 que vimos, empieza a fluir. Y lo que le pasa es que al empezar a fluir tiende a organizarse de una manera que presente menos resistencia al flujo. Entonces, estos bastones que estaban desordenados en el plasma tienden a ordenarse en el sentido del movimiento del líquido. Los ovillos pueden tender a deshacerse y darme hilachas. Las gotitas de aceite en una fase continua acuosa pueden tender a formar elipses para presentarle menos resistencia al fluido para que fluya, y estos cúmulos lo que pueden hacer es deshacerse. Entonces, esta nueva organización estructural, de acá pasó acá, de acá pasó acá, de acá pasó acá y de acá pasó acá, esa nueva organización estructural, al presentar menos resistencia, el que presente menos resistencia quiere decir que tiene menos viscosidad, que bajó su viscosidad. Eso ya lo vimos nosotros cuando estuvimos viendo la ley de Newton, que es la más sencilla para explicarlo. Yo aplico un cierto tau y la magnitud del gamma punto que tengo depende de la viscosidad. Si la viscosidad es más grande, el gamma punto es más chico. Eso ya lo dijimos. Quiere decir que el hecho de que presente menos resistencia, estamos con conexión inestable, así que ahora lo vuelvo a repetir. Bueno, el hecho de que presente menos resistencia hace que la viscosidad vaya bajando, porque la resistencia es la viscosidad, o lo que es lo mismo, la viscosidad es la resistencia que presenta el fluido a fluir. Si presenta menos resistencia, quiere decir que su viscosidad va bajando. Ahora, fíjense ustedes, para que ocurra este cambio estructural, a veces no alcanzan velocidades de deformaciones muy chicas, y la parte curva aparece a gamma puntos que están un poco lejos del 0,0. ¿Qué es lo que se ve acá? Muchas veces los fluidos presentan una primera zona rectilínea porque no alcanza el tau aplicado a generar grandes gamma punto y por lo tanto no alcanza a producir este ordenamiento en el sentido del movimiento. Luego empieza a decaer la viscosidad porque se producen estos cambios, y luego a gamma puntos muy altos ya el sistema se desestructuró totalmente, cambió su estructura totalmente, y por más que yo aumente el gamma punto no consigo cambiar para nada
la viscosidad. Y nuevamente tenemos un comportamiento que es como una pequeña recta que nos da una pendiente. Esa es la explicación de que en los gráficos de viscosidad versus gamma punto, los fluidos pseudoplásticos a veces presenten una zona a gamma puntos bajos, cuando se grafica viscosidad versus gamma punto, que es una horizontal, sería un pseudo comportamiento newtoniano, no lo es que no alcanza el estímulo que le damos para que se estructure en el sentido del movimiento. Y tenemos esta recta. Y a gamma puntos muy altos volvamos a tener una horizontal porque ya el sistema está totalmente desestructurado y por lo tanto gamma puntos más altos no generan cambios en la estructura. Bueno, esa es la explicación entonces de que yo diga que lo importante de ver cuando uno tiene un fluido pseudoplástico es esta zona característica de caída de la viscosidad. Las otras dos zonas, si bien se suelen presentar en fluidos pseudoplásticos, a veces no se llegan a ver por limitaciones que presenta el equipo. Bueno, vamos a parar acá, así tienen ustedes la oportunidad de preguntar. Vamos a dejar de grabar. A ver. No, pero en un instante que dejo de grabar.